Hermanos, un saludo fraterno. Antes de empezar la prédica nos encomendamos al Espíritu Santo para que santifique en esta prédica todo lo que vamos a pensar, decir y hacer, y que todo sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La prédica titula Sin un encuentro de vida, la prédica estará perdida, y para ello nos vamos a centrar en Isaías capítulo 6 versículos 1 al 9. El año de la muerte del rey Osías vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus alas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él, cada uno tenía 6 alas, con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Y se gritaban el uno al otro: Santo, 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 Yahvé Sebaot. Llena está toda la tierra de su gloria. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Y dije: ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito, que al rey Yahvé Sebaot han visto mis ojos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Y percibí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Dije: heme aquí, envíame. Dijo: ve y di a ese pueblo: escuchad bien, pero no entendáis, ved bien, pero no comprendáis. Ese es el texto bíblico. Este texto bíblico nos permite a nosotros, hermanos, hacer una primera reflexión sobre lo que es la tribulación y el encuentro personal con Dios. El rey Osías fue un gobernante que gozaba de la gracia y la gloria de nuestro Señor. Y eso se puede apreciar en 2 de Reyes, capítulo 15, versículo 5, y en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículos del 16 al 21. Pero la gracia del Señor se le retiró por su soberbia. Empezó a ejecutar actos que estaban reservados para los ungidos del Señor, que eran los sacerdotes. Y esa soberbia ante la recriminación que le hace a Azarías de no poder quemar incienso en el altar porque era un acto propio de los sacerdotes, lo hizo entrar en cólera, y dice la Sagrada Escritura que la lepra brotó en su frente, por lo que tuvo que dejar su gobierno, ir a una casa, casi que en retiro, y los últimos días de su gobierno fueron ejecutados por Jotán, su hijo. ¿Esto qué evidencia? Evidencia la necesidad de que tengan que morir algunos dioses o algunos reyes que nosotros tenemos terrenales, que nos impiden ver la gloria de nuestro Señor. Eso le pasó a Isaías. Muy probablemente él, ante un rey que gozaba de todo el amor de su pueblo, porque fue un excelente gobernante, ya no está, pues entró muy probablemente en tribulación. Lo hizo entrar al templo, y en el templo hace el encuentro, desde luego, con el Señor. La necesidad que tenemos que desaparezcan reyes terrenales que nos impiden ver la majestuosidad del único rey que hay, nuestro Dios. También existe otro escenario, y el otro escenario es el reconocimiento de la magnificencia divina. Si uno mira los versículos 2, 3 y 4, encuentra que la visión que tiene Isaías es de un Dios excelso, es de un Dios de misterio, un Dios de poder. Y esa majestuosidad hace que, desde luego, el Dios sea coronado de santidad, gloria y alabanza. Recordemos lo que dicen los serafines: Santo, 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 Yahvé Sebaot, Señor de los ejércitos. ¿Qué podemos extraer de este escenario? Pues podemos extraer que las necesidades existenciales propician el encuentro con el Señor. Esa tribulación en la que entró Isaías lo hizo entrar en el templo, invocar a su Dios. Y desde luego estos encuentros son impactantes, son transformadores y son dignos de toda alabanza. Transforman y muestran la majestuosidad del Señor. Pero entramos en otro escenario: la miseria humana y la misericordia de Dios. Cuando Isaías contempla a Dios y tiene ese encuentro personal, puede ver la grandeza, la magnificencia divina, pudo ver su de pecado y de miseria, y entonces se arrepiente. Por eso
uno encuentra textos bíblicos que acompañan esta circunstancia particular. Uno encuentra que Juan en Apocalipsis 1:17 dice, cuando lo vi caí a sus pies como muerto. Claro, porque la grandeza de nuestro Señor permite ver nuestra vida de miseria y de pecado. Y en ese orden de ideas, pues el Señor nos limpia, nos purifica. No se va a servir Él en vasos manchados. Y entonces purifica a Isaías, lo limpia del arrepentimiento de su culpa. Y ya limpio de su culpa, puede escuchar el llamado del Señor. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Atiende el llamado. Pues alejados del pecado y vivido el encuentro personal con el Señor, estamos listos para escuchar el llamado a predicar la buena nueva. Con esto podemos concluir que no puede usted predicar la buena nueva del Señor si no ha tenido un encuentro personal con Él. Segundo, que le impide tener a usted un encuentro personal con el Señor, la mirada en otros dioses. Tercero, la culpa y el arrepentimiento hacen que brote la misericordia del Señor. Y por último, el llamado a predicar se da después de un proceso de encuentro, arrepentimiento, sanación y allí prestos al llamado del Señor. Gracias por haberme escuchado y que nuestro Padre Celestial nos ilumine y nos lleve por el buen camino y nos permita ser los mensajeros de su palabra. Amén.